Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor presidente del Gobierno, señor jefe de la oposición. Disculpe, pensé que estaba. Señor presidente del Gobierno. Señor presidente del Gobierno, este es el último debate de política general antes de la celebración de elecciones generales, por lo tanto es el momento de hacer balance. Y en lo económico, esta legislatura estuvo marcada por la quiebra de un modelo. Y ustedes, en cambio, insisten en aplicar las recetas del modelo fracasado. Una crisis originada por la falta de control sobre los mercados pretende resolverse con el sometimiento total a los mercados. Una crisis que tuvo su origen en la voracidad del sector financiero pretende resolverse con más bancarización de la economía. Una crisis que tuvo su origen en las tensiones provocadas por un reparto injusto de la riqueza pretende resolverse con más desigualdades. Este es el guión y no otro del llamado Pacto del Euro. Señor presidente, a lo largo de esta legislatura formulamos multitud de propuestas para hacer posible una salida social a la crisis. Medidas para acabar con los paraísos fiscales o con los movimientos especulativos de capital. Propuestas para hacer posible una banca pública e impedir la privatización del único sistema público que existía, como el de las cajas de ahorro. Propuestas para impedir que empresas con grandes beneficios efectúen drásticos ajustes de empleo. Medidas para que el sistema fiscal sea más justo, como la recuperación del impuesto del patrimonio o la modificación de la tributación de las grandes fortunas. Medidas todas ellas que hubiesen contribuido a repartir de forma más equitativa los costes de esta crisis y a corregir, por lo menos parcialmente, las causas que la provocaron. Sin embargo, este no ha sido el camino elegido ni en el Estado ni en Europa. Señor presidente, las recetas del FMI hundieron en el pozo América Latina en los años 80 y 90. Tras enterrar aquellas recetas, hoy América Latina es una de las regiones del planeta con mayor crecimiento económico. Y, sin embargo, mientras se da esta situación, Europa opta por abrazar el catecismo neoliberal del FMI, que se reduzcan aún más los costes del despido, que se precarice aún más el mercado laboral, que bajen los salarios. Son las últimas perlas que nos ofrece el FMI en forma de propuestas para España. Y, mientras tanto, a la recuperación ni se le ve ni se la espera. Y es que difícilmente puede haber recuperación si las políticas que se están implementando conducen a la expulsión de más personas al paro, a perder más poder adquisitivo y a reducir la inversión productiva y la inversión social. En Europa se pretende resolver esta crisis acentuando las desigualdades en lo social y en lo territorial, socavando el estado del bienestar y condenando a la periferia de la Unión a hundirse en el fondo del pozo. En esta Cámara advertimos que converger en políticas monetarias y fiscales, sin converger antes en niveles de renta y bienestar, abocaría a las sociedades menos desarrolladas a ajustes brutales e insostenibles. Exactamente lo que está sucediendo. Advertimos también de lo perverso que es trasladar las decisiones a ámbitos que se escapan del control democrático de los ciudadanos, a ámbitos donde mandan las economías más fuertes y los grandes lobbies económicos. Señorías, señor presidente, y si la periferia europea se está hundiendo en el pozo, ¿qué decir de la periferia de la periferia? ¿Qué decir de países como Galicia, subordinados en lo económico y en lo político? Galicia es un país con grandes potencialidades, es un país rico en recursos, con cultura de trabajo, con capacidad de iniciativa. Pero ¿cuál es la realidad de nuestro país? Galicia cerró 2010 con 2.000 habitantes menos. En 1950 teníamos casi la misma población que hoy. En aquel entonces, la población de Galicia representaba cerca del 10% del total de la población del Estado español. Hoy representa el 6%. Somos una de las comunidades en la que más creció el paro en 2011, en un país donde el número de desocupados se aproxima ya al número de trabajadores en activo. El 22% de nuestra población tiene más de 65 años, mientras no llega al 16% la población con menos de 20. Y con este panorama seguimos padeciendo, y además acentuada, la sangría de la emigración juvenil. Por supuesto que son problemas anteriores a la crisis,
Pero la crisis y la manera en que se pretende enfrentar está agravando esta situación. Por supuesto que la orientación de las políticas autonómicas no es indiferente a la hora de paliar la situación que acabo de describir, pero esta realidad contribuye decisivamente un modelo de integración económica que niega en la práctica el derecho de nuestro país a tener un tejido productivo propio, un modelo donde se incentiva a dejar de producir, un modelo donde se limitan las capacidades de sectores básicos de nuestra economía por unas cuotas de reparto del mercado hechas a la medida de las economías más desarrolladas. Como apunté en el anterior debate de política general en el año 2010, muchos de los problemas económicos de Galicia tienen un origen político. De ahí la importancia de reforzar el autogobierno. Mucha gente en la calle exige estos días una democracia de más calidad. Una democracia de más calidad pasa también por fortalecer ámbitos de libre decisión para que los pueblos sean dueños reales de sus destinos. Una democracia de más calidad pasa también por sustituir unas relaciones jerarquizadas y de dominio en el ámbito internacional por la cooperación real entre los distintos pueblos. Por eso, señor presidente, nos preocupa el discurso de presentar a las comunidades autónomas como culpables de todos los males, cuestión a la que no solo ha contribuido el Partido Popular, sino también su Gobierno, que tiene bloqueado el traspaso de competencias a Galicia. La crisis está siendo aprovechada para lograr una mayor concentración de la riqueza y el poder económico. Y por eso los que pretenden esto necesitan una mayor concentración del poder político. Eso es lo que se oculta en el discurso de culpabilización de las comunidades autónomas. El porcentaje de deuda pública atribuible a las comunidades autónomas es muy inferior al del gasto que tienen que gestionar, pese a ser responsables de la gestión de servicios públicos esenciales. Por eso, antes de imponer a las comunidades autónomas una regla de gasto, su Gobierno debería empezar por cumplir sus compromisos en materia de financiación y por avanzar en un modelo de autonomía fiscal que permita que las comunidades autónomas se responsabilicen de la gestión de ingresos para atender a las políticas que tienen atribuidas. Pero además hay otros caminos posibles para racionalizar las estructuras político-administrativas. Adelgazar la estructura de la Administración central, adecuándola al reparto competencial existente, o dar pasos decididos para suprimir las diputaciones provinciales. Una reflexión que recientemente hacía el señor Felipe González, que también hizo en su momento el señor José Blanco. Pero lo cierto, señorías, es que cuando el BNG lo planteó, ustedes votaron en contra en esta Cámara. Señor presidente, el BNG considera que ya es hora de replantearse la participación militar española en Afganistán. Una misión que ha costado ya más de 2.000 millones de euros. Es bueno recordarlo en estos tiempos de crisis y de recortes. ¿Y para qué ha servido? Tenemos experiencias sobradas de a qué conduce una intervención militar. Acentuar la destrucción del país que se dice querer reconstruir, asumir en un estado de guerra permanente al país que se dice querer pacificar. Irak y Afganistán son un buen ejemplo. Con estas palabras, señor presidente, concluía nuestro discurso en el debate sobre la intervención en Libia. ¿No es esto justamente lo que está pasando ahora en Libia, lo que pasó a lo largo de todos estos años en Afganistán? Unas intervenciones de las que discrepa la mayoría de la sociedad, aunque en esta Cámara tan solo votásemos en contra un número muy reducido de diputados. Algo parecido ocurrió con el recorte de las pensiones, con la reforma laboral o con la defensa de la dación en pago. Y nos parecen positivas las medidas que usted anunció ayer, pero son insuficientes y su grupo también desperdició la oportunidad de abordar una reforma más profunda votando en contra de la proposición de ley del BNG que se debatió en esta Cámara tan solo hace 15 días. Y esta situación, señorías, hace que muchos ciudadanos se quejen de la distancia entre el pueblo y sus representantes. Y por supuesto que es necesario corregirlo, pero no desde la negación de la política, sino cambiando de políticas. Solo defendiendo la preeminencia de lo público sobre lo privado, solo defendiendo la soberanía de la política sobre el mercado es posible el cambio de rumbo. Usted apela a la necesidad de agotar la legislatura para abordar las reformas pendientes, reformas que van a traer más recortes y más injusticia social. Reformas que en lo político solo sirven para hacerle el trabajo a la derecha y ponerle la alfombra azul en las próximas elecciones generales. Ya concluyo, señor presidente, con el mismo respeto que usted ha manifestado en su intervención de ayer, le emplazamos
Y permítanme que haga un alto, con el mismo respeto, y le aseguro, señor presidente, que esto no lo hago por protocolo. Usted me merece y nos merece a los miembros del BNG un extraordinario respeto personal. Valoramos su cercanía, su accesibilidad, su talante dialogante. No dudamos de su honestidad, no dudamos de su entrega a sus funciones. No lo dudamos en absoluto, pese a que en varios debates, en más de un debate, usted se haya saltado al BNG en el turno de réplica. Nos merece una extraordinaria consideración personal, un extraordinario respeto, así se lo quiero decir. Por lo tanto, nosotros no confundimos las diferencias políticas profundas con el respeto que nos merece. Pero, señor presidente, con este mismo respeto que usted ha manifestado ayer, le emplazamos a que cambie de rumbo. Escuche a los ciudadanos y ponga fin a esta deriva, a este catálogo de reformas antisociales. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jorquera. Doña Ana Oramas.